Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 14 de Historia del día de hoy. Confírmenme por favor que está todo bien para que empecemos, que se escucha bien, que se ve bien. Ya hay algunos conectados. Hola. Hola Sebastián, Alexander. Ya los clásicos. Ya, bacán. Se escucha todo bien. Perfecto, vamos a empezar puntualmente. Esta es ya nuestra última clase de Historia de Chile, del eje de Historia de Chile, así que estamos avanzando. La próxima semana comenzamos con el eje de Historia Universal, así que bien, estamos cubriendo ya todos los contenidos. Nuestra última clase de Historia de Chile tiene que ver más que nada con el siglo XX, con la actualidad y con las actividades económicas que predominan. ¿Sí? Hola a los demás que ya se están conectando y vamos a empezar como siempre viendo un pequeño repaso de la clase anterior. La clase anterior ya habíamos cerrado el siglo XX, estábamos hablando del fin de la dictadura y el retorno a la democracia, que fue nuestro tema de la clase anterior. Primero hablamos de la crisis económica de 1982, sus antecedentes, soluciones y repercusiones sociales, es decir, cómo se había generado un contexto ya de transición y de manifestación de una oposición política, que fue lo que vimos después también, como el resurgimiento de esta oposición y la transición a la democracia, cómo se formaron bloques políticos que fueron manifestando su crítica hacia el gobierno de Pinochet y cómo también se van formando diversos movimientos sociales en contra de eso. Recuerden las jornadas de protesta que estábamos viendo desde 1983 en adelante y ya eso va marcando el contexto sociopolítico para ir cerrando este largo proceso de dictadura. Eso se cristaliza con el plebiscito de 1988 cuando se decide la continuidad o no en el poder de Augusto Pinochet. Finalmente gana la opción no y se manifiesta el rechazo a la permanencia en el poder de Augusto Pinochet. Eso ya va a marcar el inicio del fin, podríamos decir, y vimos las primeras reformas a la Constitución del 80, vimos cómo se empieza a abrir un poco el panorama político, se vuelven a permitir los partidos políticos marxistas o de izquierda que pueden volver a la legalidad, y además vimos otros temas como los gobiernos de la concertación desde 1990 a 2011. No nos detuvimos en ver cada gobierno de la concertación, Elwin, Frey, Bachelet, etcétera, sino que vimos cuál había sido el eje en general que había marcado estos gobiernos de la concertación hasta Piñera y que estaba marcado por esta política de los acuerdos. Llegar a acuerdos, tener reformas concretas y pequeñas quizás a la Constitución del 80 y consolidar el neoliberalismo, consolidar la economía de mercado, que había sido el modelo económico implantado desde el 73 hacia adelante. Y vimos en la apertura a la globalización, vimos la introducción a la globalización y a la sociedad de consumo, que eran patrones que caracterizan a nuestra sociedad y que son lo que heredamos también nosotros hasta ahora. Teniendo eso, claro, nuestra clase de hoy ya tiene que ver con un tema mucho más actual y que tiene que ver con las transformaciones del espacio geográfico durante el siglo XX. Vamos a ver cómo este modelo económico impacta en las distintas actividades económicas en Chile
y cómo eso va cambiando el espacio geográfico en donde vivimos, que hay bastantes cambios ahí que tenemos que analizar. Este, como les digo, es el último contenido del eje de Chile, y las preguntas que van a aparecer sobre ese tema están más ligadas a economía, a actualidad, y que también se repiten un poco en el otro eje de la PSU, que es el de democracia y desarrollo. Ahí en ese último eje también vamos a volver un poco a estos contenidos, porque habla mucho de economía, de actualidad también y de procesos económicos. Los objetivos de la clase de hoy son dos. El primero es caracterizar el impacto de distintos procesos económicos sobre el espacio geográfico, el ciclo salitrero, la minería del cobre y la reforma agraria. Y el segundo, analizar el proceso de apertura económica a los mercados internacionales y su impacto en las zonas urbanas y rurales. Antes de empezar, Seba me pregunta si es que pueden salir gráficos, y sí, en la última parte de Chile y sobre todo en el eje de democracia y desarrollo, como les digo, pueden aparecer gráficos que son más o menos los que nosotros hemos visto en los ejercicios, que yo los he sacado también de ensayos PSU. Son ese tipo de gráficos no tan difíciles de interpretar ni de leer. Son esos gráficos que hemos visto de población, de pirámides poblacionales, justamente como me dice Nico, de Producto Interno Bruto, de cifras económicas, ese tipo de gráficos, ¿sí? Ok. La primera parte de esta clase tiene que ver con los procesos económicos y su impacto en el espacio geográfico durante el siglo XX. Y el primer proceso económico que nosotros vimos a lo largo de estas clases fue el ciclo salitrero. ¿Recuerdan algunas de las características de este ciclo salitrero que comenzó a fines del siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico, hacia 1880, cuando se anexan los territorios del Norte Grande, sobre todo Tarapacá y Antofagasta, y comienza la explotación de este mineral que era tan demandado en el extranjero, como fertilizante, como abono o también como para la fabricación de armamento, que fue importante para la Primera Guerra Mundial también. Y que, tal como me dice Sebastián, marca el modelo económico de nuestro país, que es el modelo económico hacia afuera, hacia las exportaciones y hacia la reducción de las barreras arancelarias y de los impuestos para liberalizar un poco la economía. Así que este modelo, este ciclo salitrero, implica que en el norte se van a empezar a fundar oficinas salitreras, como las que ustedes están viendo ahí en las imágenes, donde un montón de gente, de trabajadores, migra hacia esas zonas para buscar trabajo. Independiente de las condiciones climáticas que tiene esta zona, porque si se dan cuenta es un clima muy árido, con temperaturas muy extremas, mucho calor en el día, mucho frío en la noche, pero a pesar de eso implica una oportunidad laboral muy importante para muchos migrantes, tanto nacionales como extranjeros. Recuerden que estamos en el límite con Bolivia y con Perú, en esa zona, así que hay una diversidad de población que empieza a vivir en esa zona y que por lo tanto van a modificar el paisaje geográfico de una manera bien importante. Primero con la fundación de estas oficinas salitreras, como la que ustedes están viendo ahí, como La Palma, actual Humberstone, Chacabuco, La Unión, Pampa Unión, perdón, Santa Laura, Victoria, hartas oficinas que empiezan a fundarse en esta época y que hacia 1915 más o menos representan 116 oficinas, o sea, son muchos centros donde se van a instalar campamentos, algunos más precarios que otros, por supuesto, donde la población va a trabajar y va a vivir ahí. Ese movimiento masivo de trabajadores va a implicar también un uso más extensivo del suelo y va a implicar una explotación de recursos naturales, sobre todo de agua, que es un recurso bastante escaso en esa zona. Así que, para que vean cómo se va conformando un poco esa vida ahí y qué es lo que ocurre hacia 1930 aproximadamente, qué ocurre con este modelo que empieza a entrar en crisis, justamente por la crisis de 1929. Antes de eso, no voy a decir tu nombre, pero me habla de que las oficinas están fundadas por el Estado. Y nosotros habíamos visto que el Estado no tiene tanta participación en este proceso económico, puesto que las oficinas son de propiedad de comerciantes extranjeros, principalmente ingleses, en esta época. Así que, para que no nos confundamos aquí, si bien las ganancias, por supuesto, son del Estado, aún así estas oficinas son controladas principalmente por empresarios extranjeros.
y que son los dueños de estas propiedades, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces hacia 1930 con la crisis del 29 que afecta a todo el mundo y que por lo tanto también nos afecta a nosotros? Puesto que este modelo hacia afuera genera una dependencia bastante grande con las economías extranjeras. Lo que ocurre es que este boom salitrero y este ciclo salitrero empieza a entrar en crisis, puesto que ya el salitre como mineral no es tan demandado y va bajando su precio progresivamente. Lo que implica que muchas de estas oficinas van a empezar a cerrarse. Y aunque hacia 1960 todavía hay oficinas funcionando, pero no en la cantidad que se hacía en 1900 o en 1910. Y finalmente, estos pueblos terminan convirtiéndose en pueblos fantasma, que son abandonados la mayoría de ellos, justamente por la aparición, como dice Nico, de salitre sintético como una competencia bastante grande por parte de Alemania y que implica la desventaja de nuestro mineral en pos de eso. Bien. El segundo de estos procesos económicos que vamos a ver, antes de pasar a eso, les había traído este gráfico, tal como me habían preguntado por ahí si es que van a ocupar gráficos en la PSU. Sí se van a ocupar gráficos y por eso la idea es que también se vayan familiarizando un poco con ellos, porque tampoco son tan complicados, sino que van mostrando dinámicas y en historia sobre todo nos muestran dinámicas y tendencias sociales que son interesantes de analizar. Para eso nosotros ocupamos los gráficos y los de humanidades no somos muy aptos para esto, pero nos sirve en el sentido de que, por ejemplo, este gráfico muestra la población del Norte Grande desde 1885 hasta 1930 y que si se fijan va aumentando desde 88.000 hasta más de 290.000 habitantes en la zona del Norte Grande y que se ve entonces cómo aumenta progresivamente la población en esa zona, conformada, tal como habíamos dicho, por trabajadores en búsqueda de nuevas oportunidades laborales en esa zona. Bien, el segundo de estos procesos económicos, además del ciclo salitrero, es la gran minería del cobre, que ha sido una de los minerales quizás más estables dentro de nuestra economía y que ha permitido ser vendido de forma más continua. El cobre se ha mantenido como uno de los minerales más cotizados a nivel mundial y dadas las ventajas comparativas que tiene Chile en torno a ese mineral por tener varias fuentes de extracción de ese mineral, es que la gran minería del cobre se mantiene como una de las principales actividades económicas en Chile. Y eso también comenzó con la fundación de distintas oficinas también para extraer este mineral y que generalmente se ubicaron en la cordillera de los Andes, así como ustedes están viendo ahí en la imagen, la ciudad, más que oficina de Sewell, en la cordillera de los Andes y también en El Salvador, que fue otra de las grandes ciudades de esta época, que comenzaron a fundarse justamente ahí para quedar más cerca de la actividad de producción y extracción del mineral, y que si se fijan, como están en plena cordillera de los Andes, obviamente que esto impacta en términos geográficos y impacta en términos naturales y climáticos también a esta zona. Lo mismo que ocurrió con los campamentos salitreros, aquí también hay un cambio y hay las fundaciones de centros productivos a gran escala que se convierten en centros de atracción económica, de explotación económica y también de focos de migración para las personas. Sewell hasta el día de hoy, Leones, se hacen tours por ahí para que si lo quieren conocer, donde también muestran un poco la historia del lugar y cómo se desarrolló esa actividad. Es bien interesante. Yo no he ido, pero sería bueno conocer ese lugar. Y también esto trae consecuencias, tal como vimos en el norte, acá también trae consecuencias, sobre todo por la escasez, la sobreexplotación del agua de la cordillera y además por la contaminación del suelo. Es bastante grande el impacto que se hace con la ocupación de este terreno y que la contaminación por la emisión de gases, además por la actividad de extracción del cobre, provoca que no solamente se contamine el suelo, sino que además se provoque lluvia ácida que contamina también el agua. Por lo tanto, son bastantes consecuencias aquí negativas quizás de este boom económico y de esta
de esta actividad productiva. Siempre, por supuesto, que la actividad económica va a traer consecuencias en el ámbito geográfico, y ese es el gran tema de hoy, en el fondo, que veamos cómo afecta y cómo se ha solucionado quizás ese aspecto, como las consecuencias del desarrollo, quizás del progreso, cuáles son las implicancias y qué es lo que arrastra ese ciclo de progreso y de crecimiento económico. Bien. Y además, aparte de estos dos grandes ciclos que tuvimos de economía con el salitre y el cobre, además desde 1930 en adelante empieza a desarrollarse un nuevo modelo económico en el país que está caracterizado ya no por el crecimiento hacia afuera, sino por el crecimiento hacia adentro. Lo vimos nosotros en clases anteriores con los gobiernos radicales, sobre todo, cuando este modelo ISI empieza a aplicarse en Chile. ¿Alguno se acuerda de qué significaba ISI? No lo voy a decir ahora, pero si alguien se acuerda. Pero es este modelo donde el Estado empieza a intervenir cada vez más. Ya no tiene un papel solamente secundario, sino que tiene un papel protagónico en la conformación de centros industriales y en el desarrollo económico del país. Al tomar un lugar protagónico, empieza a hacerse parte de los recursos naturales y de empezar a formar centros industriales específicos, dependiendo también de las zonas donde se encuentren. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado ya empieza a ver cuáles son los recursos naturales de cada zona del país y qué es lo que conviene fundar o cuál es la actividad que conviene desarrollar en pos de esas características ya geográficas de la zona. Y así empiezan a fundarse a partir de 1940 distintas empresas nacionales, estatales, que se van a mantener como productoras y como garantes de la producción de ciertos minerales y ciertos recursos. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, fundada en 1943. Refinerías que se van a ubicar sobre todo en el extremo sur del país, en la zona de Aysén, donde además de gases naturales se va a encontrar petróleo, que también es un recurso bastante demandado. Y ahí es donde cobra importancia estratégica y económica las zonas no solamente las capitales del país, sino que las demás regiones empiezan a cobrar importancia. Además, la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, fundada en 1944, esta gran represa que se encarga de generar electricidad para el país. La Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, fundada en 1950. Y otras refinerías u otras centrales que van a dinamizar un poco la actividad económica. Y si se van dando cuenta, se va optando por las exportaciones de otro tipo, se va diversificando un poco el modelo. Ya no es solamente un producto el que se va a exportar, sino que la idea es ir generando varios focos industriales que permitan tener un desarrollo local importante. Como la refinería de petróleo de Concón, por ejemplo, fundada en 1954, que aún funciona. Hasta el día de hoy ustedes entran a Concón, hay una bajada y justo ahí se encuentra la refinería. Y además también en Renca, aquí en Santiago, la central termoeléctrica, fundada en 1958. La energía, las termoeléctricas también son innovaciones para la época y se va dando cuenta del uso de otros recursos y de otras herramientas para también contribuir al crecimiento económico. Ahí Roger me está diciendo justamente el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo ISI, donde la idea es encarecer las importaciones y fomentar la inversión en industrias nacionales que puedan sustituir, tal como dice el nombre, las importaciones, tantas importaciones que vienen de afuera, y poder generar esos recursos de forma local. Este nuevo modelo, si se van dando cuenta, y estos nuevos focos industriales también van a generar consecuencias a nivel geográfico bastante importantes. No solamente la contaminación, sino que también otras consecuencias como el desplazamiento de población y también como la migración campo-ciudad, que es un fenómeno que se va intensificando a medida que se van desarrollando estas actividades. Y también que la migración se convierte quizás en un problema también para el Estado, porque se va despoblando las zonas rurales y se van dejando de lado en pos de la industria en las ciudades. Vamos a ver ahí qué pasa con eso también.
pero forma parte también de las consecuencias de la aplicación de este modelo. Y por último, otro de los procesos importantes que fueron dando en Chile fue la reforma agraria. Nosotros vimos que ya hacia 1950, quizás 1960, tenemos una concentración excesiva de tierra en manos de pocos empresarios. Vimos que más o menos el 75% de la propiedad agrícola está en manos del 7% de los empresarios. Por lo tanto, hay una excesiva concentración de tierra y el modelo estaba dominado por estas grandes concentraciones de tierra o los latifundios, las grandes haciendas que trabajaban en pos de la producción y que no estaban contribuyendo de tal forma a la economía nacional, puesto que no estaban bien explotadas esos terrenos, y además mantenían relaciones laborales de carácter colonial muy antiguas que no se habían modernizado. Por lo tanto, esa necesidad de modernización del proceso agrario fue lo que llevó finalmente a la consecución de una reforma agraria hacia la década del 60, también con el periodo de las transformaciones estructurales, que lo vimos en algunas clases pasadas. Y desde el gobierno de Frei Montalva, desde Alessandri hacia adelante hasta Allende, vimos que se había realizado un proceso progresivo de reforma agraria, donde se expropiaron terrenos, se repartieron terrenos a manos de familias campesinas, con el objetivo de profundizar la producción y de incrementar la producción de manera cada vez mayor. Eso se mantuvo como política de Estado hasta el golpe de Estado del 73. De allí hacia adelante, este proceso de reforma agraria, donde se habían expropiado millones de hectáreas, sufrió un retroceso y las medidas comenzaron a dejar de aplicarse. Y con la dictadura militar, se llevó a cabo el retroceso de la reforma agraria. Se devolvieron terrenos que habían sido expropiados y se redistribuyeron a otros empresarios que empezaron a comprar estos terrenos. Así que ya hacia 1980 estos terrenos vuelven a ser, entre comillas, privatizados y hasta el día de hoy ya vemos que los terrenos agrícolas en la actualidad son ocupados para cultivos principalmente de exportación, como lo están viendo en la imagen, como el vino, por ejemplo. Grandes empresas se encargan de producir estos recursos, principalmente para la exportación. Y esa actividad es lo que prima ahora en el campo chileno. Esto también provoca ¿cómo se puede decir? Una desaceleración del proceso de migración campo-ciudad. También la idea también es potenciar de nuevo el campo como zona de trabajo y descongestionar un poco la ciudad como foco de la industria y del trabajo y de las oportunidades laborales. También la idea es que el campo no quede despoblado y que se equilibre un poco la cantidad de trabajadores, donde también se pueda proyectar en el campo el trabajo y se pueda potenciar como un área laboral importante. Nico está comentando que la reforma estuvo como mal hecha. Se les daba a los campesinos terrenos pero no sabían cómo administrarlos, por ende eran como obligados a vender. Puede ser, es parte de la interpretación de este proceso. Quizás se dio de forma muy acelerada el proceso de expropiación, pero también es verdad que la privatización de estos terrenos también trae problemas, trae quizás ganancias que se quedan en manos de empresarios y que no son repartidas a los ciudadanos, o que hay una débil participación del Estado también. Pero sí hay una crítica bastante legítima en torno a este proceso de reforma agraria. Lo importante, chiquillos, es que al día de hoy, en el campo, en el mundo rural, este proceso está caracterizado por la explotación y la producción de recursos que se van a ir directamente a la exportación, donde vemos que ya vuelve a primar este modelo de crecimiento hacia afuera en el país, marcado ahora ya por el neoliberalismo. Por lo tanto, el mundo rural también se adecúa a esas necesidades y se convierte en esa zona de actividad económica. Bien,
Y tal como habíamos dicho, esta apertura a los mercados internacionales, este modelo neoliberal que se afianza en los 80, en los 90 y también hasta el día de hoy, produce cambios tanto en el campo como en la ciudad o en el mundo rural y en el mundo urbano. Por ejemplo, vemos que la propiedad agrícola se diversifica, pasa a manos de diversas empresas o de diversos propietarios que van a fomentar la producción de diversos productos que son reconocidos incluso en el extranjero como el vino chileno, que es bastante codiciado. Y ahí se potencia un poco el mundo rural con este nuevo modelo, se modernizan los procesos productivos en pos de esa demanda internacional. También es necesario modernizar algunos insumos y algunos procesos que quizás estaban un poco atrasados antes. Y se mejoran las vías de transporte y comunicación. O sea, el traslado desde el campo hacia los principales puertos o destinos para exportar esos productos ya son más fáciles y son más transitables, y por lo tanto los caminos son más expeditos para poder llevar a cabo esa exportación de manera más rápida. Ahora, esto quizás suena muy bien, pero también trae consecuencias negativas, como ya las nombramos, que tienen que ver con la sobreexplotación del suelo, con el consumo excesivo de agua y con zonas que ahora pueden estar consideradas como en sequía, justamente por este abuso de los recursos naturales, que es la gran piedra de tope del modelo económico neoliberal. ¿Qué ocurre con esos recursos que son tan sobreexplotados? Y además el suelo también es sobreexplotado en términos de sustentar la demanda económica. Y además en la ciudad también hay cambios importantes. Vemos que la ciudad crece de forma inorgánica hacia 1970. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudad crece de forma desordenada, sin tanta intervención del Estado en torno a ese crecimiento. Es decir, los focos industriales y los nuevos campamentos o las nuevas zonas de trabajadores que se van a vivir a la ciudad se van formando de una manera desordenada. Con eso se refiere el crecimiento inorgánico. Y eso también va a producir ciertas consecuencias, como un incremento de la contaminación y como una expansión de los límites de las zonas urbanas. Ya cada vez más el límite entre la ciudad y el campo se va corriendo en pos de la llegada de inmigrantes cada vez mayor, que van ocupando la ciudad y que van arrastrando entonces y van expandiendo la frontera de la ciudad y el campo. Y por supuesto se pierde el suelo agrícola, se pierde la cantidad de suelo destinado a cultivos agrícolas, y este problema del crecimiento inorgánico va a empezar a ser solucionado por el Estado bajo la idea de la planificación. Los planes reguladores son medidas que implementa el Estado para frenar un poco ese crecimiento excesivo de la ciudad, y además para ordenarlo y para fijar ciertas medidas que ordenen un poco este crecimiento de la ciudad, y con la idea también de racionalizar el uso del suelo, no perderlo, usarlo de forma más productiva, y además bajar un poco esta sobreexplotación para poder mantener los recursos naturales de forma más estable, quizá. Ahora, es un conflicto que no ha terminado todavía, es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy mantiene ciertas disputas, que son las que vamos a ver ahora al final, algunas de ellas, pero que se va a convertir en un problema hasta el día de hoy con la generación de ciertos proyectos que implican una explotación de recursos naturales y una modificación del espacio geográfico que es muy extrema. Bien, aquí ustedes están viendo cuáles son los polos industriales a lo largo del país. Lo puse este mapa de lado porque no me cabía vertical, pero se puede ver ahí que en el Norte Grande, por ejemplo, la zona del Norte Grande, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, se desarrolla aún con fuerza la industria cuprífera, la explotación del cobre, y que ya hacia el centro-sur, Biobío, la región de Libertador Bernardo Higgins, la región del Maule, se desarrolla la actividad silvícola.
Cuando veamos actividad silvícola, tiene que ver con la producción de madera y todo lo que está relacionado con la celulosa, con el papel, etcétera. Todo lo que es industria forestal está dentro de la llamada actividad silvícola. Y es lo que se desarrolla fundamentalmente en la región del Maule, Libertador Bernardo Higgins, en el Biobío, etcétera, donde tenemos más cultivos y además donde se introdujeron especies nuevas como el eucaliptus, por ejemplo, o el pino, que son especies foráneas, extranjeras, pero que se introducen con el objetivo de ir generando cada vez más madera y desarrollar esta actividad silvícola. Y por último, ya en el sur o en el extremo sur, y también en el norte, pero con más fuerza en el sur, por eso lo puse ahí, la pesca industrial con el desarrollo en las últimas décadas de la industria del salmón. Ven ustedes que también ha presentado bastante problema esta industria del salmón. No sé si recuerdan el problema de la marea roja que hubo hace pocas semanas atrás, donde la excesiva producción de salmón también produce un desecho bastante alto que hay que solucionar de alguna manera, y eso trajo algunos problemas en esa zona. Pero la industria de salmón hace algunas décadas es muy potente en Chile y trae ganancias bastante altas para el Estado y se desarrolla justamente en la zona del extremo sur, en la zona de Aysén, donde es bastante importante la pesca artesanal. La pesca industrial, no artesanal. Estaba pensando que eso trae un conflicto con la pesca artesanal, que también se mantiene hasta el día de hoy. Un conflicto importante ahí de analizar. Pero son las actividades predominantes en Chile al día de hoy. Y por último, algo que yo les había comentado entonces antes, que este espacio geográfico sigue en disputa y sigue en disputa también cuál es el límite de explotación de los recursos naturales, cuál es el límite del desarrollo económico y, como me decía León hace un rato, cuál es el límite del progreso, cuál es la relación entre progreso y sustento económico, y que se va a manifestar en algunos conflictos locales, como por ejemplo el caso de Pascualama, en la zona de Aysén, y en con la hidroeléctrica Alto Maipo, en la región metropolitana. Proyectos que se manifiestan como nuevos focos de progreso económico con la explotación de energía hidroeléctrica, pero que algunos ciudadanos están en contra, puesto que implica la destrucción de ciertas zonas naturales, implica la destrucción de ciertos glaciares en el caso de Pascualama, e implica la modificación del curso del río Maipo en el caso de la hidroeléctrica de Alto Maipo. Y también trae como consecuencia la modificación de las cordilleras y de la cordillera de los Andes. Son problemas actuales, entonces, o el caso de Hidro Aysén, como me está diciendo Víctor, que justamente traen críticas y traen conflictos y que son reflejo directo del impacto geográfico de los procesos económicos en Chile, que es el gran tema que vimos hoy día. Ese impacto es el que hay que ir pensando si es un impacto negativo, es un impacto positivo, cuál es el límite de ese impacto y cuáles son las medidas que se pueden tomar para paliar ese gran impacto geográfico que traen estas nuevas actividades económicas y este progreso económico. Cómo se mantiene el crecimiento, cómo se mantienen los índices macroeconómicos versus la estabilidad natural y de los recursos naturales. Ese es el gran tema. Pero vimos entonces cómo históricamente se ha desarrollado esos procesos económicos y cuál ha sido su impacto en términos geográficos. Y esa era la clase de hoy día, ese era el tema central de la clase de hoy. Como ven, es un tema actual que generalmente aparece y va a aparecer en la PSU, tal como justo me está preguntando Ignacio. Entra en la PSU en términos de ver qué actividades económicas son predominantes en la actualidad, ver cuáles son las ganancias, ver cómo impactan, como lo vimos hoy día, a la población, cómo impacta en términos sociales y en términos geográficos. Vimos, por ejemplo, el tema de la migración, campo-ciudad, vimos el aumento de población. Esos temas sí son los que aparecen en la PSU. Otras cosas como estos temas que yo les traigo hoy día son anexos quizás, pero yo los traigo para que entendamos la idea central. Pero no es que vaya a entrar, por ejemplo, una pregunta de Pascualama o de Alto Maipo, no son preguntas tan específicas, ¿sí? Ok.
Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.